Vale. Hola, buenas tardes a todos los que nos acompañáis en esta segunda edición de Diálogos Online, después del éxito de la primera sobre urbanismo táctico hace un par de semanas que coordinó Belén Moneo. En esta ocasión queremos reflexionar sobre el uso de recursos materiales en el diseño de espacios o productos y para ello conoceremos ejemplos del uso responsable. Perdona. Disculpad. En esta ocasión queremos reflexionar sobre el uso de recursos materiales en el diseño de espacios o productos y para ello conoceremos ejemplo de este uso responsable e innovador que Lucas Muñoz, Mariano y Enorme Studio vienen haciendo en sus proyectos. Los tres han pasado por la central de diseño en los últimos tiempos por distintos motivos. Enorme como participantes en distintas ediciones de Producto Fresco y acompañando a nuestros colaboradores de FINSA en alguna presentación. Mariano como parte fundamental de la actividad de esta última etapa de DIMAD, trabajando desde la trastienda y en unos cuantos diseños expositivos para que todo saliera adelante. Lucas, como tutor de un workshop con estudiantes de la Design Academy en Doven, que se materializó en la exposición Here and Out, que fue parte del programa de Madrid Design Festival del año pasado. Hago una breve presentación de cada uno de vosotros antes de comenzar. Rocío es arquitecta y diseñadora urbana, cofundadora del estudio Enorme y profesora asociada en varias escuelas de diseño. Su oficina se caracteriza por un enfoque radical de la arquitectura, la ciudad y la gente. Recientemente galardonada con el premio 40 Under 40, que reconoce a 40 profesionales del diseño y la arquitectura menores de 40 años. Hoy nos va a hablar de 5 estrategias de gestión responsable para las arquitecturas no tan efímeras. Mariano Martín es arquitecto de formación, diseñador de vocación y en 1999 formó su estudio al que llamó con cierto sentido del humor Mariano, desde donde abarcan proyectos de diseño, producto y arquitectura de distintas categorías, escalas y presupuestos. Hoy nos hablará de algunos de sus diseños de producto, de la exposición Complementarios 19 y de la rehabilitación de oficinas LH 135. Lucas Muñoz es un diseñador, artista y artesano español que vive entre los Países Bajos y España desde 2012 y produce piezas de artesanía que dan una mirada personal a nuestro entorno artificial. Hoy nos va a contar su proyecto para Mode Movimiento, un restaurante sostenible que supone una nueva mirada al ocio urbano que apuesta por la inclusión y la sostenibilidad para crear valor y hacer posible un consumo más consciente. Arrancamos en primer lugar con la presentación de Rocío. Adelante, Rocío. Bueno, muchísimas gracias, Yeta, y gracias por la invitación. Es un súper placer formar parte de DIMAD una vez más y siempre estáis apoyando a los equipos y organizando bueno, pues, contenidos que a todos nos dan un montón de ideas y también de positividad, ¿no? De ver gente alrededor pues, haciendo cosas que nos interesan y luego pues, nada, compartir ahí cartel con Lucas y con Mariano pues es un honor, más que un honor. Voy a empezar a compartir pantalla. A ver. Como decía Yeta, hoy os quería traer y quería compartir con todas un poco nuestro trabajo con una visión muy rápida, ¿no? Pero sí que parte de nuestro trabajo se centra en trabajar con las arquitecturas efímeras, pero tras varios, un poco un análisis, ¿no? Posterior de todo el trabajo que llevamos haciendo estos casi 12 años, nos hemos dado cuenta que muchas de las estrategias que estamos siguiendo tienen otro grado de temporalidad que creemos que justo efímeras quizás no la representan, ¿no? Y os traería como una noticia en relación a todo esto que me parecía muy curiosa. Sabéis que bueno, en el 2019 se celebró la Confederación de Naciones Unidas para tratar el cambio climático, ¿no? Y Greta pues, se acercó a Madrid y viajó hasta Lisboa, ¿no? en un catamarán pues, para dar un ejemplo, ¿no? de cómo la movilidad se está transformando.
Pero sin embargo, recientemente nos encontrábamos con una noticia que nos dejaba el corazón roto, ¿no? Y es que toda la arquitectura efímera, ¿no? que se había producido para este congreso, que en teoría iba a estar reciclada, que iba a tener unas segundas vidas, ¿no? Pues el diario .es se hace eco, ¿no? de que acabó pues todos los restos mezclados, ¿no? Y bueno, pues con ciertas incoherencias, ¿no? Respecto en realidad a lo que seguramente esa arquitectura efímera pretendió ser en un momento, ¿no? Entonces, como que os traía 5 preguntas o 5 sí, preguntas, yo creo, o estrategias que nos podemos hacer nosotros, que al menos nos las hacemos antes de empezar incluso el proyecto, ¿no? O a nuestros clientes o la institución, la organización con la que vayamos a trabajar, podemos como plantear un inicio de proyecto desde ciertas perspectivas que nos van a ayudar a mantener un poco, pues eso, los excesos en las arquitecturas que se montan y se desmontan. La primera estrategia tiene que ver con realizar o reutilizar materiales o estructuras que ya han existido, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros llevamos muchos años colaborando con una universidad mexicana que está en Chihuahua, en el estado de Chihuahua, en el norte, y bueno, se llama el Taller del Desierto, y muchos veranos pues vamos y hacemos unos talleres en relación con los estudiantes, con una comunidad muy activa que habita allí en Chihuahua. Y bueno, en este caso nosotros lo que les propusimos era reutilizar, para hacer la nueva intervención, pues unas piezas que ya tuvieran, ¿no? Porque de hecho las universidades que se dedican y que tienen proyectos que las hacen físicas, ¿no? Que instalaciones que las fabrican físicamente, pues al final van acumulando restos de material. Estoy segura de que todas las universidades tienen talleres y materiales que se reusan, ¿no? Pues en este caso les planteamos usar las del año pasado, las del año anterior, ¿no? Y bueno, en ninguno de los proyectos me voy a centrar en contaros el proyecto, porque si no estaría mucho tiempo, ¿no? Pero como veis, estas estructuras que se usaron para uno de los congresos Arquine en México DF, pues los estudiantes partieron de la premisa, ¿no? de reutilizar esos frames y convertirlos en otra de las instalaciones. En este caso era como una plaza cubierta para un grupo de niños mariachis que bueno, ensayaban y tenían una escuela en una de las iglesias del barrio. Y entonces, bueno, a través de distintas pues, sesiones de trabajo y co-construcción, pues se fabricó esta cubierta, un poco con todo el lenguaje de la arquitectura y como la iconografía de los alebrijes mexicanos. Bueno, fue súper bonito. Y básicamente toda la estructura, tanto la cubierta como las bases como de los pilares, como lo veis, se construyó con esas estructuras que se habían usado previamente. Por otro lado, pensamos mucho también desde el principio, cuando pensamos en una instalación, pensamos como qué va a ocurrir después, ¿no? De que nosotros la usemos. Y eso es mejor no improvisarlo, ¿no? En general es mejor tenerlo como previsto porque luego las coordinaciones y la gestión llevan mucho tiempo y además el proyecto gana mucho más valor cuando ya tiene como incorporado ese segundo paso, ¿no? En el caso, por ejemplo, del proyecto que desarrollamos con Mini en la primera edición de Madrid Design Festival, instalamos una oficina de diseño portátil en una de las plazas que seguramente, si sois de Madrid la conocéis, que es la Plaza de la Luna, que es una plaza un poquito complicada y conflictiva. Y bueno, la idea era montar un estudio de diseño que fuera autónomo, que pudiéramos funcionar pues de forma autónoma y también la gente pudiera interactuar con la montaña de forma autónoma, con distintos dispositivos, muchos tenían que ver con la generación de energía, también con la posibilidad de configurar espacios por parte de los vecinos o de los ciudadanos o de los paseantes turistas con su propia energía, ¿no? Con estas piezas o cuñas que las podías como mover y organizar espacios. Y luego organizamos una serie de talleres que tenían lugar dentro del estudio
y en el que se desarrollaban como distintos prototipos de mobiliario urbano que se testaban directamente en la plaza, ¿no? Y ahí pues invitamos a distintos artistas, artesanos también, arquitectos, a investigar un poco y abrir nuevos imaginarios sobre cómo puede ser el mobiliario de nuestras ciudades, ¿no? Que en general está muy restringido y hay muy pocas alternativas, ¿no? Y como os comentaba, en este caso la montaña, desde su inicio, tenía una segunda aplicación en la que fue en un proyecto de Experimenta Distrito, ¿no? que estaba desarrollando el ayuntamiento, y esta montaña pasó a formar parte de uno de los centros que se habían reactivado a través de Experimenta Distrito. Y bueno, pues aquí está en un estado incipiente, pero fue muy bonita la reutilización. A nosotros nos gustaba incluso más que la nuestra, ¿no? Y crearon como distintas plataformas de huerto, espacios de almacenaje, y bueno, ha ido mutando a lo largo del tiempo y la pieza está allí. Por ejemplo, otra estrategia es usar una pieza que en realidad no se ha usado para esto, ¿no? La mítica IKEA Lack, o sea, la mesa Lack de IKEA, que si buscáis en internet pues hay millones de aplicaciones de la mesa, de variaciones, de mutaciones, de transformaciones, que nos hacía muchísima gracia, es como un icono, una pieza que tenemos todos en casa. Y decidimos usarla para generar unas piezas de mobiliario para la nave de Villaverde, que es una nave dedicada a innovación aquí en Madrid, ¿no? Para nosotros el proyecto que nos pidió la nave fue un stand, pero sin embargo la posibilidad de generar un sistema que se pudiera ajustar a muchísimas configuraciones y situaciones distintas les permitió que este sistema siga usándose. Bueno, ya está un poquito, pues eso, un poquito mal conservado, pero ha estado 3 años en uso y generando distintas situaciones e incluso siendo transportado a ferias y eventos distintos, ¿no? Por otro lado, reutilizar materiales o elementos no procesados, como en este caso, bueno, las piezas de Hipertube que usamos para uno de los proyectos de Paisaje Tetuán, simplemente apilando estas piezas de instalación urbana y generando como microespacios para que la gente pudiera experimentar el espacio público de otras maneras, con intimidad, elevándonos como con puntos de vista más altos o distintos. O, por ejemplo, todo nuestro trabajo de investigación de uso de las bovedillas o las piezas cerámicas de ladrillo para distintas instalaciones. En este caso, este proyecto, todas las piezas estaban simplemente apiladas, lo que permite que las podamos reusar y proponer en otro espacio, ¿no? En este caso, estas piezas fueron usadas en el proyecto de Vintalogy, las mismas, pues para hacer toda la parte de stand y de mobiliario de la tienda, ¿no? Además, Vintalogy es una tienda de segunda mano y también tiene que ver como un poco con la historia de la ropa y de cómo pues casi se ha creado con una especie de cápsula del tiempo en la que las ruinas, ¿no? Y la ropa son lo único que ha quedado después de un mundo pues distópico y derruido, ¿no? La última, creo que esta es la última, es como pensar en otras necesidades más allá de las del evento, ¿no? En el caso, por ejemplo, del mobiliario de Conde Duque, que nos pidieron, pues era también para un evento específico. Finalmente, el hecho de proponer sistemas que se puedan ajustar a otras situaciones ha permitido que estas piezas sigan estando y sigan equipando Conde Duque, el centro de Conde Duque, hasta estos días, ¿no? Y eso siempre ocurre si planteas el proyecto desde un inicio en ese sentido, ¿no? Aunque la institución vea como la necesidad específica de un evento, siempre nosotros podemos plantear como una durabilidad distinta, ¿no? Y luego, pues eso, convertir también la reutilización como en el leitmotiv del proyecto, en este caso en Mañana, que es un encuentro que se hace anualmente con empresas y creadores que piensan proyectos que dibujan pues un futuro mejor, ¿no? Aquí en este caso es un proyecto bastante grande y multitudinario, entonces planteamos usar las mesas de picnic
pues colocadas en distintas posiciones también y apiladas, ¿no? Y generando distintos paisajes. Y lo bueno aquí fue más allá, aparte de que se pueda, porque ya son volúmenes muy grandes, ¿no? Aquí en Mañana lo que les propusimos es que ellos con este material pudieran cederlo a proyectos en un futuro, ¿no? Y así fue. De hecho, uno de los proyectos en los que lo reutilizamos y que entre instituciones se coordinaron fue con Centro Centro en la celebración de la verbena en el 2019, en que también diseñamos toda la escenografía. Y el proyecto de Mañana cedió todas las mesas de picnic para celebrar los encuentros de la verbena, ¿no? Y esto pues nos parece también interesante porque ya el proyecto deja de ser nuestro, ¿no? Y toda esa iniciativa de compartir los recursos pues se hace a través de las propias instituciones. Y nada, eso es. No me he pasado de tiempo, ha estado justo, ¿no? Muchas gracias, Rocío. Súper interesante lo que nos cuentas y cómo, o sea, de distintas maneras, de distintos ángulos, con distinto tipo de clientes, se puede siempre plantear alguna de estas situaciones. Mariano, vamos ahora con Mariano, que como ya os he dicho es íntimo de BIMAD de la casa y bueno, nos va a contar. Bueno, Yeta, millones de gracias. Primero, darte las gracias, que siempre es que llevas toda la vida ahí, es una cosa, y no tienes muchos años, que es lo curioso. Y darte las gracias a ti y a mi familia de BIMAD, a Sole, a Concha, a todos, porque es una heroicidad de esas salvajes que yo he vivido en mis carnes y os admiro. Bueno, y luego Rocío diciendo que era un honor estar con nosotros. El honor es mío, es decir, estar como el jueves entre Lucas y Rocío, que sepas que, y lo sabes, que desde que vi esas banquetas de bovedillas en Producto Fresco, me enamoré de vuestro trabajo, o sea, que es un lujazo para mí. Yo os voy a ver si no fallo, porque me ha dado fallos todo, pero... ¿Ves cómo está fallando ya? Perdonadme que hoy ha decidido todo fallar. A ver, perdonadme que hoy... Cosas del directo, Mariano. Ya, perdonad, que he cogido, como veréis, que es el ordenador de Marta, de mi mujer. Bueno, lo estáis viendo, ¿no? Entiendo. No, ahora mismo no se ve, Mariano. Tienes que compartir la pantalla otra vez, yo creo. Veíamos tu pantalla antes. No sé por qué. Perdón. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Gracias. Bueno, os voy a contar, a ver cómo resumo un poco el trabajo que vengo haciendo, ¿no? Desde hace unos años, bueno, pues el mundo desde luego ha cambiado, ¿no? Ha cambiado. A mí estos 20 años, aunque me he ido fijando en qué ocurría, los últimos años el mundo se ha revolucionado. Y se ha revolucionado hacia un lugar realmente apasionante, ¿no? Yo, más que estar preocupado con el cambio, estoy emocionado de todo lo que podemos hacer. Siempre he sido un empeñado en que la pequeña escala es importante, ¿no? Que es con la que hacemos músculo para realmente hacer las obras gigantes, ¿no? Que llenas de problemas. De hecho, el primer encargo que me hicieron fue un barecito en la calle Príncipe de Vergara, Los Turitos, y lo usé sin que se enterase el dueño, que era amigo mío, como un conejillo de indias para hacer un pabellón deportivo en Fuenlabrada al mismo tiempo, ¿no? Los mismos materiales, Pero desde entonces he seguido intentando que lo pequeñito sirva para hacer músculo, ¿no? Para seguir entrenando, que se convierta más en una filosofía de vida, trabajando con las manos, ¿no? Como estos, digamos, servilleteros que se ven de dónde salen, que a lo mejor solo le hacía falta darle un poquito de belleza, ¿no? O esta lámpara, ¿no? Esta con las redes le llamo lamparajo. A mí me gusta usar mucho el humor y le ponemos el nombre lamparajo porque viene de las redes que recupero de las mallas, de los ajos, de las cebollas, de las patatas, le meto arroz
y con ese cuello vuelto, pues se convierte en una lámpara cariñosa, ¿no? Una lámpara que tocas y está esponjada. Es divertido porque cuando lo pongo en una cena, en una reunión, nadie puede evitar la tentación de tocarla y espachurrarla, ¿no? Y todo esto tan pequeñito, ¿no? que he salido, esta es la lampalata, del día a día, ¿no? de reciclar. Entiendo que como muchos de vosotros, mi casa se llena de basura últimamente, no sé qué pasa, ¿no? Antes tenía muestras de materiales, ahora tengo latas, redes de cebollas, no sé, algún día me echarán de mi casa, pero bueno. Y eso, bueno, pues subiendo poquito a poco de la escala, me llevó a hacer una serie que llamamos la serie Botox, que todo empieza como la mayoría de estas anécdotas, ¿no? ¿Qué hago con esta lata o qué hago con esta silla? Mi mujer me dijo, se ha roto la madera, no vamos a tirar la silla, ¿no? Pero lo curioso que me di cuenta con el mobiliario es que cuando se rompía, digamos, lo más insignificante, a la basura iba todo, ¿no? Iba esa estructura que posiblemente es lo que reconocemos. De hecho, esa silla se ha ido haciendo en madera, en chapa, y todo el mundo seguía reconociendo la misma silla, ¿no? Y entonces empecé a probar con metacrilatos de color y bueno, lo recuperamos. De hecho, como solo había metacrilatos finitos, pues la silla cruje un poco, pero se convierte en más flexible. Pero lo gratificante de estas cosas son las sorpresas que te da, ¿no? Le pones unos metacrilatos con una sencillez a las tornillas, replicando la madera que tenía, pero cuando le da el sol se reproduce en el suelo de una forma mágica, ¿no? Ya no sé si llamarle sombra o llamarle reflejo, pero lo increíble es que en una propia sombra podemos leer lo que está pasando, ¿no? Podemos reconstruir, ¿no? De hecho, me recordaba un poco, yo me paso la vida dibujando, ¿no? Y siempre me pregunto por qué un dibujo incompleto, a lo mejor de una sola línea, reconstruyes lo que falta, ¿no? A veces que una simple línea, ¿no? Casi es suficiente. Bueno, y esto me llevó a ya jugar y jugar, ¿no? En la serie Botox lo que hacemos es recuperamos estructuras viejunas que van a la basura, le quitamos lo que estaba roto, el plástico, la tela, lo más insignificante, y bueno, pues le damos una nueva vida, como cuando se hace con el Botox, ¿no? Realmente es un metacrilato y una manguera de riego sobre la misma silla, hacia abajo y hacia arriba, ¿no? Y realmente es una silla que sorprendentemente es comodísima. Ahora mis hijos le han hecho un cojín más cómodo a base de hacer punto, se juntan ahí y van acabando mis diseños. Porque una cosa que me ha entusiasmado de lo que ha dicho Rocío es ese cambio de registro, ¿no? Yo recuerdo los inicios de mis proyectos que tenía miedo, ¿no? A que los proyectos se cambiasen por el camino, ¿no? Cuando los entregabas, ¿no? Perdías a un niño. Ahora, sin embargo, esa situación me apasiona, ¿no? Es decir, cuando lo das es cuando empieza realmente un proyecto a coger vida y a ser uno mismo. Bueno, esta foto que lo hice con unas sillas de oficina me la hicieron en producto fresco y como me siento guapísimo la pongo siempre. Entonces, ahí va, ¿no? Es con unas sillas de oficina, las desmontamos y la estructura con un poquito de Botox, nueva vida. Y bueno, por supuesto, como es DIMAT, yo quiero hacer un homenaje, ¿no? A todo ese aprendizaje que esa sala, no sé qué tiene, pero a todos nos enseña tanto, ¿no? Esa sala que ya el proyecto de rehabilitación fue un ejemplo de ¿para qué más? ¿Por qué no dejar la historia de las cosas? Pues llegó complementarios, ¿no? Esa pequeña, digamos, exposición de cositas, de complementos de los diseñadores, de los arquitectos, ¿no? De collares, bolsos, que bueno, pues siempre es un reto, ¿no? Darle forma. Y surgió, este es un proyecto hecho en absoluta colaboración con Jetta. Surgió de una problemática, como suelen ir los buenos proyectos, que era qué íbamos a hacer con 600 tableros que se habían utilizado, que cedió Finsa para la Bienal Iberoamericana, para la BIT. Y estaba ese problema, ¿no? ¿Qué hacemos con los tableros? ¿Qué hacemos con los tableros? Jetta me llamó y en la propia conversación salió, y si apilamos los tableros y hacemos complementarios con eso, bueno, pues así surgió, ¿no? Los tableros que se iban desmontando sin ningún criterio, dijimos que los apilasen y teníamos dos tamaños, no cortamos ni un solo tablero. Los pequeños que veis en la parte inferior ya estaban así, los dejamos como si fuesen las patas y el resto apilado encima. Sin ningún criterio de color, nada, según iban saliendo los poníamos. Y eso, bueno, estaba hecho adrede para poder trasladarla en mitad de la exposición, porque venía la central de diseño, el mercado, perdón, y había que trasladarlo de una forma
fácil, ¿no? Me encanta meter la palabra fácil, vamos a hacer las cosas fácil, ¿no? Yo creo que tenemos que ser consultores, yo estoy empeñado que los diseñadores tenemos que montar consultorías de hacer la vida fácil a la gente, ¿no? Bueno, pues con ese traspalé lo subíamos y lo trasladábamos. Pero bueno, la magia era de esta exposición vino a involucrar a todos los diseñadores que exponían. Nos juntamos, dialogamos, qué hacía falta, empezamos a tirar dibujos y al final lo bonito es que ese conocimiento sirvió para decir que era suficiente con apilar, ¿no? Fue muy bonito, ¿no? Empezamos quizá por sofisticarlo hasta que volvimos casi a la idea inicial y cada diseñador elegía el color del último tablero. Yo lo que proponía en mis gamberradas estas es, elige un color y yo te pongo el contrario, ¿no? Porque así te sorprenderás a ti mismo, ¿no? Pero bueno, eso algunos quisieron, algunos no. Y bueno, y una bonita iluminación, ¿no? Con las propias luminarias que tiene DIMAT, la central de diseño, pues lo hicimos más a modo de joyería, alineándolas, pero realmente no necesitamos en esta exposición ni ninguna mano de obra especializada, ni comprar ningún material. Y lo más bonito que ocurrió es que cuando la desmontamos, pues me encontré producto fresco que Marta Muñoz había montado la exposición también con desechos de estos tableros. Entonces, me parece que trabajar con el contagio es lo más bonito que nos puede pasar, ¿no? Es más una forma de hacer y que si lo hacemos así, lo iremos contagiando, ¿no? Eso, por supuesto, acompañado de los dibujos de Jacobo Pérez Enciso, que es un lujo. Bueno, ahí está, ¿no? Y esto, bueno, pues hace unos años ya tuve la posibilidad, vinieron a verme, tenía un problema los propietarios de un edificio industrial que había hecho el padre de los que lo gestionan ahora mismo, que era ingeniero, un edificio muy bien hecho en el barrio de Prosperidad, y fuimos a verlo porque lo tenían como alquiler de oficinas a un 25% de ocupación, es decir, bajísima, era época de crisis, no sabían qué hacer. Y bueno, lo que les hicimos es un plan director, ¿no? Hicimos un poquito de consultoría en el que analizamos qué necesitaba el edificio. Cuando lo visité, me encontré que los garajes eran maravillosos. Los habían rehabilitado, que los tenían con una gráfica estupenda, amarilla, estaban vivos, mantenía la historia de los garajes, ¿no? Con esas celosías. Pero cuando subí al edificio la cabeza se me torció, ¿no? Y les dije, es que yo quiero trabajar en los garajes, ¿no? Bueno, empezamos a hacer ese plan director que con el tiempo, casualidades y clientes nos han ido permitiendo intervenir en el propio edificio, ¿no? Nos hemos convertido en un pequeño gran hermano que lo que intentamos es proteger, pero a base de contagio de felicidad. Bueno, y ese amarillo del garaje de esa gráfica decidimos que era lo más potente que tenía, ¿no? Lo más joven. El edificio decíamos que no había que ennoblecerlo, había que convertirlo en un edificio que molase, en un edificio que diese alegría, ¿no? Algo más joven. Y eso traería un tipo de empresa pues, con otro tipo de espíritu, ¿no? Bueno, como el bote de Mr. Bean cuando explota en su habitación y lo pinta todo, pues así hicimos. Teníamos mínimos recursos y además no queríamos gastar, no queríamos que la obra fuese un problema. Empezamos a pintarlo todo de una laca brillante amarilla, de forma que hasta la piedra del travertino que estaba ahí intentando ennoblecer lo pintamos. Como decía la propietaria, tener piedra es de gente importante, pintar la piedra es de sobrados, ¿no? Bueno, pues aquí nos pegamos la sobrada. Colaboramos con otro amante de DIMAT, que es David Pérez Medina, para que nos hiciese la gráfica de distribución de orientación en todo el edificio. Y sencillamente esa laca brillante, por medio de los reflejos que iba produciendo, bueno, pues produjo otro tipo de espacio. Y además un mantenimiento casi nulo, ¿no? Era el conserje con un bote de pintura. Intentamos, que es quizá lo que más nos enorgullece, ¿no? de la historia del edificio, es que hemos recuperado todos los terrazos que estaban perdidos, pues ciertos pasamanos, pero aquí hasta dejamos el gotelé, dejamos situaciones, porque lo difícil era hacer una conversación, ¿no? con lo que había antes, ¿no? Es decir, que había puertas de 1000 tipos, tiradores, había que hacer algo absolutamente expresivo y absolutamente atrevido y homogéneo para que anulase todas esas sensaciones, ¿no? Visuales. Bueno, y el edificio se fue animando, ¿no? El edificio, ya aparecieron un cliente, ¿no? Esto ya son para los clientes privados de interior, que se iban animando entre ellos, y hicimos las oficinas rojas.
bueno, aquí hicimos lo mismo, recuperar, estaban perdidos todos los suelos, yo creo que recuperamos 10.000 baldosas de terrazo blanco, que a nadie le cabía en la cabeza mantenerlos, y trabajamos con los techos, porque es la imagen más perenne que se puede dejar, ¿no? Quitamos los falsos techos y realmente ingeniería era climatización, acústica, iluminación, y la única decoración, por decir algo, el único espíritu que podíamos nuevo era, había que pintar, con lo cual usamos ese recurso para no hacer recursos superfluos, ¿no? Hasta los suelos rotos los recuperamos a base de pintura y ya está. Bueno, esta empresa, Making Science, no es que gracias a nosotros, pero desde luego está suponiendo un crecimiento tremendo, ha salido a bolsa y le hemos ido haciendo diferentes ampliaciones, que lo polémico que fue el rock al principio ya se ha convertido casi en su book insignia, ¿no? Por decir algo, en su identidad. Bueno, y unos contagiaron a otros, ¿no? ¿Por qué no las blancas, ¿no? Hasta los propios aires acondicionados forman parte ya del espacio, ¿no? El suelo blanco ya nadie lo ponía en duda, lo polémico que fue al principio, el terrazo ya se mantenía, ahorrábamos una barbaridad de demoliciones, de materiales perdidos, ¿no? Ya lo tratábamos, bueno, y podemos decir que con muy poco hicimos mucho, ¿no? Las oficinas naranjas, que ya hasta ellos mismos lo decían, nuestro techo puede ser como nuestro color corporativo, ¿no? Ya hasta el contagio cada día es más fácil, ¿no? De conversación con los clientes. Ahí tenían un patio que aprovechamos, lo tenían perdido, hicimos una especie de skyline ahí mal pintado y se ha convertido en su alarde, ¿no? Hacia el resto de los vecinos. Y bueno, pues todo gracias a ese garaje. Claro, el garaje está cambiando ahora, ¿no? Esa es la propietaria que ha ido entendiendo la filosofía y acompañándonos y realmente su visión es otra del mundo, ¿no? Y espero que funcione el vídeo. Ah, no quiere. ¿Veis cómo ha fallado todo hoy? Ha fallado el vídeo. Bueno, únicamente deciros, da igual, porque es un vídeo en el que alardeamos de la cantidad de materiales que hemos aprovechado, ¿no? De lo que decía, 10.000 baldosas, la estructura de hormigón hemos puesto en valor, altura de techos, toda la pintura no ha habido que raspar absolutamente nada, hemos respetado todas las puertas existentes. Es decir, yo creo que no solo es contagiar y hacer cosas bonitas, sino que realmente lo que más alardeamos posiblemente es con muy poco haber hecho una barbaridad de cosas. Bueno, estoy intentando ponernos el vídeo, pero si no, nos quedamos en el vídeo. Y yo creo que ya he acabado. No sé si estoy ahora en tiempo, pero ahí os lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. Sí, vamos muy bien de tiempo. Estáis cumpliendo muy bien. Bueno, quiero dar paso ahora a Lucas. Bueno, Lucas nos va a contar su proyecto Mode Movimiento que os he contado en el arranque. Es un proyecto, bueno, tiene muchísimos factores, ¿no? Y que has hecho como un diseño integral y has participado en distintas historias que ahora nos vas a contar, y darte la enhorabuena porque lo que he podido ver hasta la fecha tiene muy buena pinta. Gracias, Yeta. Bueno, yo me sumo a sentirme igual o más orgulloso que Rocío y que Mariano por estar tan bien rodeado, y me sumo a agradeceros toda la labor que estáis haciendo y que siempre habéis estado haciendo desde DIMAT con todo el ecosistema de diseño en Madrid, que tanto lo necesita también. Sois desde luego un book insignia. Y en cuanto al proyecto, pues a ver, desktop, share, vamos para allá. Imagino que veis ya mi pantalla. Simplemente por introducir cómo llego yo a este proyecto, esta es la página web y va del más antiguo a más nuevo. Y lo primero que hice yo hace ya 15, 16, 17 años fue una lámpara hecha con bolígrafos Bic. Y
y me he acordado de ella cuando estaba Mariano presentando sus primeros objetos también, y he dicho, claro, si es que al fin y al cabo todos llevamos pensando así de alguna manera mucho tiempo y las ideas se siguen unas a otras, y como me dijo un día una amiga, Rian Makin, me dice, tú siempre vas a estar trabajando en el mismo proyecto, pero solo tú vas a entender que es el mismo, el resto de la gente lo va a ver como proyectos diferentes, pero de alguna forma una cosa lleva a la otra, que lleva a la otra, que lleva a la otra. Y este proyecto Mode Movimiento pues me pilla como un intruso en el mundo del diseño interior, en el mundo de la arquitectura, pero un intruso con mucha admiración a todo ello, porque en realidad yo me he dedicado al objeto, me he dedicado a la experimentación, me he dedicado a pues, hacer piezas en escaneados en 3 dimensiones medio arqueológicas, me he dedicado a hacer todo tipo de experimentos. Pero hay una colección que es esta que está aquí, que se llama Temporal, que hice para la Galería Machado Muñoz en 2016, que junto con todo este archivo de experimentos de los últimos 16 años me lleva a que me ofrezcan poner todo el archivo o gran parte del archivo en un mismo sitio. Este sitio es Mode Movimiento, que está en la calle Espronceda, y es un proyecto de una empresa que se llama Proyectos Conscientes. Y Proyectos Conscientes llega junto con Machado Muñoz y tienen la visión de decir, oye, y si para un interior metemos a un conceptualizador, ¿qué pasará? En lugar de partir de la materialidad en sí o de la estética o demás. Yo nunca considero que mi estética sea maravillosa, más bien me he sentido siempre orgulloso de un poco de las ideas y de las lógicas, y un poco pues yo creo que en ese sentido somos hermanos, tanto Rocío como Mariano, como yo, como mucha gente, esa cosa de que, bueno, es que si no tiene lógica no tiene sentido. Y si te lo cuento vas a ver cómo lo vas a entender, ¿no? Eso es un poco cuando te pones a explicar una idea, al final enamoras con la narrativa y convences con la narrativa, y no tanto con la imagen, y sobre todo últimamente que ya se han hecho tantas cosas tan bonitas que necesitamos ir más a la también definir por qué tan bonito y por qué ahora. Entonces, bueno, esta es la fachada, aparte de la fachada de Mo. Tenemos una celosía de ladrillo, tenemos un montón de ladrillo de hierro visto en crudo y una especie de espacio monocolor que veis adentro. He decidido hacer la presentación casi como una especie de fui y te enseñé, que es, no, fui, hice una serie de fotos y te enseñé. Entonces, y luego ya entraré en una serie de detalles, porque en realidad es un sitio en el que he metido, como he dicho, mucho archivo de muchas ideas y de muchas cosas trabajadas antes. Entonces, pero para que os hagáis una idea, todos los que estáis aquí al otro lado de esta pantalla, del espacio, pues es un espacio muy grande, que son casi 1000 metros cuadrados. Ahora mismo acabamos de cruzar la entrada, tenéis toda esta sala, toda una pastilla a la izquierda que tiene las cocinas y la parte más técnica, y al fondo tenéis ese gran patio, ¿vale? Y eso simplemente por localizar un poco los elementos de los que voy a ir hablando. A la derecha quedan estos 2 hornos construidos por un napolitano experto en hacer hornos de pizza. Y ya aquí hay un elemento que es que dentro de las paredes de los hornos, en que no se vea, se han instalado, pues se propuso y se instaló y se consiguió, junto con Cetus, la ingeniería y Cimenta, los constructores, un circuito de cobre que lleva agua por dentro de las paredes de los hornos. Es decir, que usamos el calor remanente del fuego de hacer las pizzas, que inevitablemente está funcionando todo el día porque están desde las 6 de la mañana esos hornos encendidos, para poder dar el servicio en parte de la carta, que es pizzería, gran parte de la carta. Y dentro de esos hornos pues tenemos este circuito de cobre, de tubo de cobre, que lo que hace es que calienta los suelos radiantes del fondo del patio. Entonces usamos remanente de energía nuestra para poder calentar el patio, y además el agua caliente de los grifos, etcétera, etcétera. Cuando llegamos a este patio vemos que es un grandísimo patio, que era un antiguo patio de butacas y luego de la agencia F, y al final cuando pasó a manos de Proyectos Conscientes de Felipe y Fabi, pues estaban casi obligados además a tirar todo este techo y encontrarnos con este grandísimo espacio, en el cual yo puse un gran empeño en que no se tocasen las paredes. Si veis, incluso aquí en la izquierda se ve la escalera que subía al tejado del antiguo patio. Claro, estas paredes son paredes de interior, es decir, aquí había un tejado antes, esto no es una pared que aguante el exterior, y cualquier persona que tenga unos estudios básicos de arquitectura, que yo no tengo, me tiraría de una patada fuera de aquí y me diría que no podríamos hacer eso, pero lo que sí tengo es mucha carretera. Entonces todos hemos visto taludes en carretera como contienen las rocas de las paredes cuando han hecho un corte y pasa la carretera y se pone una gran malla con unos grandes tornillos y contienen las rocas para que no se desprendan.
y dije, ¿y si cogemos una malla de gallinero, que aquí se puede más o menos ver al fondo, cogemos una malla de gallinero y con ella la clavamos al ladrillo que está detrás, que sí que está en buenas condiciones, porque la única opción era o picar todo el patio con los cientos de metros cuadrados que eso supone, o cubrirlo con un tabique de exterior. Entonces, la idea es que todo el patio es una gran jardinera en todo su perímetro, llena de trepadoras que dentro de 2-3 años habrán consolidado la pared. La propuesta de diseño que yo hice en este caso fue consolidar temporalmente la pared con una malla de gallinero anclada al ladrillo de detrás, que sí que es sólido, que contenga esta pared hasta que las enredaderas la cubran. Y entonces estará protegida. Entonces es un diseño simplemente temporal que lo que hace es que el diseño no está acabado hasta que las enredaderas crezcan y cubran todas esas paredes y le den la protección de lluvia, la sombra, sus raícitas agarrándose y consolidando, y quieras que no, ahí está la malla, y quieras que no, está hidrofugada con aceite para que sea un poquito más hidrofóbica. Ya en el patio podemos ver varios elementos de los que iré hablando más adelante, desde las sillas, las mesas, estas bancadas largas, y este gran muro que veis aquí, esa especie de armario naranja y de terracota que hay en las paredes, e incluso las pirámides invertidas que veis colgando del techo. Ahora os iré contando. Si me giro aquí a esta puerta del patio, a la izquierda tengo esta especie de antesala, en la que ya veis también un elemento raro que os contaré un poco más adelante, que son esta especie de elementos alienígenas atinajados, que son unos botijos gigantes, que ya os adelanto que son sistemas de ventilación, y un gran panel textil que también os contaré un poco más adelante, que hemos hecho unos paneles textiles que traducen o llevan las narrativas de toda la construcción y de todo el proyecto. A ver. Entonces, los botijos estos básicamente lo que tienen es, si veis aquí en negro se ve en este de en medio un ventilador arriba, y luego si le veis aquí a al primero de la derecha, no sé si se ve mi ratón. ¿Sí? Vale. Aquí a la derecha tiene una entrada de agua. Entonces, dentro hay un circuito de agua. El ventilador coge ya sabéis que los ventiladores absorben aire, no lo soplan, sino que absorben. Entonces, absorbe todo el aire de la parte alta del local, que suele ser la más caliente, porque la caliente tiene que subir, lo pasa a través de un circuito húmedo y por el efecto adiabático de pulpa húmeda, el aire tiende a entregar su temperatura a un aire seco, entrega su temperatura ambiente húmedo. Es un poco lo que pasa a las paredes de los botijos y se refrigera los interiores. Abajo hay una bombita neumática, y lo que hace es que va chupando el agua que va sobrando del sudor de las paredes interiores que se ha ido refrigerando. Es decir, coge aire, lo pasa por un ambiente húmedo y sale refrigerado y humectado por las toberas que tienen estas tinajas. Estas tinajas las ha hecho un maestro tinajero de Badajoz, con un horno precioso, que es que todos estos proyectos están llenos de mini detalles y mini historias. Cuando te vas a Badajoz a un tipo que ha heredado el horno de su tatarabuelo, que es un horno árabe metido bajo tierra, que lo tiene que emparedar cada vez que lo pone a cocer, pues hace que te vayas enamorando muchísimo más de todos los procesos. Y es un poco esos procesos que también, pues yo creo que también es un poco continuando con lo que han explicado Rocío y Mariano antes, que no son procesos que no están en catálogo, que te los inventas, y que para inventártelos pues tienes que mapear todos los posibles proveedores y todos los posibles colaboradores, porque lo más fácil siempre sería coger un catálogo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay varias de estas tinajas que refrigeran y el aire de Madrid, porque precisamente el de Madrid es bastante seco y bastante caliente en verano, y ahí ayudan al sistema de aire acondicionado. Yo no quería poner la mano en el fuego, aunque fuesen a ser suficientes, pero sí que ayudan y con ello también provocan un ahorro energético. Perdonad que tengo una mosca, estoy aquí ya como los locos cazando moscas. Y aquí en el patio os he enseñado antes grandes bancadas corridas, y aquí hay un detalle de una de ellas. Estas losas, aquí vemos 6 más otras 3, vemos 9, pero hemos llegado a producir varios cientos de ellas. Aproximadamente 1.700 kilos de escombro producido durante la remodelación del espacio ha sido reencapsulado, es escombro ya pétreo, o sea, ya de cemento, ha sido reencapsulado otra vez en unas losas con las cuales han hecho todas las bancadas corridas, los bancos corridos del local. Y pues un poco también esa actitud que decía Rocío, pues básicamente 3 ladrillos apilados bastan para sujetarlo. En este caso la solución no fue mía siquiera. Yo cuando hablé con los obreros, he trabajado mucho a pie de obra con los operarios y con los obreros y los artesanos en realidad que están ahí en la obra,
Y cuando les comenté de hacer estas losas y las medidas que tenían que tener, ellos fabricaron 2 o 3 y cuando llegué ya la habían puesto sobre ladrillos. Y según lo vi le dije, perfecto, ya está, así se queda. Todas las bancadas con los ladrillos encima y ya está. Por la solución muchas veces es vamos, sí, muchas veces no, la mayoría de las veces la mejor solución la sabe la persona que lleva 10.000 horas trabajando con ese material y en ese espacio, en este caso los artesanos de obra, los operarios o peón de obra, como queramos llamarles. Para mí son artesanos, llevan 10.000 horas trabajando. Entonces, bueno, pues que salen estas losas y a veces aparece un tornillo cortado, a veces aparece un trozo de algo, porque siempre se van encapsulando cosas diferentes. Eso en cuanto a los bancos. Estos muros gigantes que están en el patio son el mismo efecto que los botijos que os he contado antes. Entonces, estos muros vemos que están divididos en 4 verticales, cada vertical de esas corresponde a un pasillo, digamos, o una columna vertical hueca. Arriba tiene 4 ventiladores y abajo tiene estos 4 conjuntos de 3 toberas. Entonces, dentro hay un ambiente húmedo igual, las puertas se pueden abrir para darle con una cárcel y limpiar todo el interior, y lo que hace es que simplemente no es un aire acondicionado, sino lo que hace es que, digamos, que condiciona el aire, lo pasa por unas condiciones, en este caso unas condiciones de humedad y de sombra. Entonces ya de por sí el aire va a bajar su temperatura. En el patio vemos estas lámparas invertidas, esta especie de pirámides, y luego ese mismo elemento son todos focos, digamos, pantallas, se llaman pantallas estancas de fluorescentes, que las hemos recuperado. En el caso de las del patio son nuevas por un tema de protección por exterior, el IP65, pero si veis tiene una chapita metálica y esa chapita metálica tiene una tira de LED que ilumina el vacío que dejan los fluorescentes. Es decir, no usamos fluorescentes, sino que usamos LED y esa chapita lo que hace es que evita que te deslumbres de ver la luz directa e ilumina el vacío de los fluorescentes. Ese mismo sistema, pues directamente... Uy, a ver, me tengo que cuadrar. Ese mismo sistema... Oh, ahora me acerco, ahora me alejo. Es que si no estoy total, no me pasa la página. Lo usamos para crear pues, estas geometrías directamente mamando del minimalismo americano, pues estas combinaciones de pantallas que se repiten a todo lo del patio. Pero en el interior, y aquí es de donde vienen estas ideas, sí que usamos pantallas recicladas. Llegamos a reciclar, pues la verdad es que tampoco eché los números, pero desde luego por mi taller llegaron a pasar a 80, de las cuales algunas murieron. Porque ya venían muy tocadas. Son pantallas estancas, pues tipo las luces de parking, que junto con la Fundación Norte Joven y los chavales que estudian electrotecnia, en este caso allí, pues las reciclamos todas, les sacamos todas las tripas, las limpiaron, las reelectrificaron y les instalamos esta luz LED dentro. Y luego simplemente el sistema que hicimos fueron un sistema en el cual todo es reencajable, rearticulable, es decir, las pantallas están atadas a una estructura de madera, pero en otras situaciones, como hemos visto al principio, las pantallas están colgando de un nudo anudado directamente al techo o están colgando de una estructura que hace que se apoye a la pared, pero en cualquier caso todo es móvil y todo está anudado, porque el techo lo hemos dejado como un techo de reja en el cual tú puedes anudar y colgar todos, desde los botijos hasta las pantallas, hasta las lámparas, para que el local siempre tenga esa flexibilidad de uso. Aquí vemos un poco más el detalle del botijo, también vemos a la izquierda un radiador. El radiador, en lugar de coger un radiador de catálogo y tener la diferencia de detrás de la pared y delante de la pared, y detrás de la pared son instalaciones ocultas y detrás de la pared son cosas decorativas y estéticas, pues un poco lo que ha venido a hacer Mariano también con pintando los techos de los espacios industriales, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué lo que tenemos detrás de la pared no tiene una belleza ya de por sí? Y de hecho, pues, o sea, son elementos que están ultra diseñados, como son las tuberías que hay por el techo, que se ven aquí arriba a la derecha, etcétera, etcétera. Pero en este caso lo que hemos hecho es el tubo de cobre, cuando lo compras, cuando viene industrial para hacer instalaciones, viene enrollado en muchos metros, que viene en una espiral. Si la estiras pues tienes, y lo anclas a la pared, pues tienes una superficie radiante que ayuda a la calefacción del espacio. Este se me ha colado aquí, pero os lo voy a contar al revés. Cuando acaba el proyecto, durante el proyecto van saliendo muchas piezas especiales. Van sobrando cosas, o sea, yo me meto a jugar a este proyecto de arquitectura y a colaborar con muchísima gente en esto y quieras que no, llega un momento en que empieza a llegar mi momento de divertir. Porque
Yo al fin y al cabo siempre he hecho piezas individuales dentro de mi taller y entonces empiezas a ver como todas las instalaciones empiezan a dejar cortes y retales de tubos de instalaciones. Entonces yo les empiezo a decir a los obreros, esto me lo guardas, esto me lo guardas, esto me lo guardas, esto me lo guardas. ¿Qué pasa? Que al final de la obra me quería mandar 3 camiones de cosas guardadas. Entonces tuvimos que hacer una selección, pero cosas que me guardaron funcionaron. En este caso, los retales de los tubos de la obra, con sus abolladuras y con sus raspaduras, etcétera, etcétera, pues los conecté en estas 2 trípodes para hacer esta mesa de reuniones, mesa de ping-pong que hay en la oficina de Mo y que a la que pues, precisamente justo esto no es tan fácil de ver si vas al local. Y lo que usé esto es un detalle del tablero que tiene encima. Ahí sí que quise hacer un ejercicio de algo que a mí no me gusta hacer nada, que es meterme a lijar y hacer a grandes acabados de artesano. Por eso no me considero del todo un artesano, porque no tengo esa paciencia y ese saber hacer que tienen los artesanos. Esto es el tablero, es una parte del tablero de esta mesa y estos son los 2 tableros más destrozados que había en la obra, los que usan para pasar las carretillas por encima, los que son el MDF ya recuperado del uso anterior. Y le dije, estos 2, Paco, me los guardas. Y coincidió el COVID. Entonces, durante el COVID he estado todos los días o cada 2 días, 1 horita, dándole cariño y mimo a estos tableros que estaban hinchados, que nadie, o sea, era realmente la mayor víctima de toda esta obra. Entonces, si veis, hay unas galletitas, que es donde había picados, después le he metido una fresa y ahí le he metido una galletita para tapar ese picado, le he metido un tinte de tinta china, tinta de tatuaje, y entonces con eso pude ver un poco dónde estaban las partes más abombadas y menos abombadas, entonces fui lijando y al final pues con muchas capas de goma shellac, que es lo que se le daba a las guitarras antes, pues creas un acabado pues, ¿no? Como una especie de cristalización superficial. Hay un detalle que no sé si se ve en la siguiente foto, bueno, aquí veis un poco el detalle de los tubos y de las uniones de tubos, y hay un detalle que se ve aquí, yo no sé si lo veis porque yo tengo, os tengo, mira, si lo muevo, que básicamente la red de ping-pong pues es una sargenta de mi taller que la tenía por ahí y un trozo de la red de las hamacas que os voy a contar después, que me había sobrado hacer las hamacas, que es un trozo de nylon, de tela de nylon. Y es básicamente la sargenta invertida puesta en su sitio, ¿no? Bajo esta misma filosofía ocurre que todas las lámparas de parking, todas esas 80 lámparas por 2 fluorescentes cada una que pasamos con la Fundación Norte Joven y el taller de electrotecnia para repararlas y limpiarlas, pues nos van sobrando un montón de fluorescentes fundidos. Entonces, con estos fluorescentes fundidos, pues poquito a poco los fui ensamblando. Básicamente, no se ve mucho en esta foto, pero lo que los une aquí arriba son clemas. Son las clemas tal y como te vienen en paquetes de 16, pues vas uniendo las clemas, los fluorescentes son un poco más gordos, entonces crean un ritmo de 2, 3, 2, 3, 2, 3, y luego 2 chapas estándar de bricomar tal y como vienen de tamaño, y en los huecos que te dejan las clemas, pues metes unas varillas roscadas que te permiten anclar las chapas arriba, las chapas abajo y crear los espaciadores entre medias. La iluminación de todo esto son todos los cortes de LED de las bobinas de 5 metros, siempre sobra cuando vas cortando para meterlo en las pantallas, pues te sobran 10 centímetros o 20 centímetros, 10 centímetros o 20 centímetros. Entonces aquí hay todo un circuito con una soldadura realmente esmerada para conseguir que pase de un lado para otro y se ilumine todo esto. O sea que son retales de retales de retales y crea esta especie de pieza que tiene aquí estos trocitos negros porque eso es una conexión de varilla roscada con varilla roscada. O sea, en realidad el único objeto que yo tenía, que era el fluorescente, va condicionando cómo se va encontrando en un objeto final. Y un poco esta misma idea viene para representar esto. En movimiento, enfrente del baño, hay estos 2 grandes paneles arqueológicos que son, cada vez que hemos estado yendo a la obra, desde el día 0 hasta el día 1, hemos ido recogiendo siempre algo que nos parecía bonito. Que se iba a tirar, pero que nos parecía bonito, que nos parecía recogible. Y entonces al final lo que hicimos es un homenaje a todo ese proceso que al final que nunca se le rinde un homenaje, que es la parte inevitable de destrucción que hay en la construcción. Entonces, bueno, la arqueología va de abajo a la derecha, lo más, o sea, de abajo a arriba es profundidad, suelo y techo, y de derecha a izquierda más oculto o más visible. Y es, bueno, pues es un planteamiento arqueológico de cosas que hemos ido recogiendo sobre la marcha de la construcción y de la obra. Durante todo el espacio demo aparecen ese tipo de apliques. Estos continúan con una lámpara que hice para la colección temporal con Machado Muñoz. La colección temporal lo que hacía es que tomé datos de Naciones Unidas sobre producción y consumo en España y los dividí por la cantidad de segundos u horas o días que tenía un año. Y entonces hasta que consiguiese domesticar ese dato.
Es decir, que si tú coges todo el consumo que hay en España de tubo de cobre, y digo consumo, no producción, porque lo importamos, consumo de tubo de cobre, que tubo de cobre, pues como hemos visto con el radiador, pero en general tubo de cobre significa instalaciones, significa gas, significa agua, significa expansión urbana, pues este tubo de cobre, la cantidad de tubo de cobre que consumimos al año dividido por la cantidad de segundos que tiene un año, sale que consumimos 490 gramos de tubo de cobre cada segundo en España, sin parar, 490 gramos, 460 gramos, medio kilo, medio kilo, medio kilo. Entonces, esa misma lámpara, pues lo que para MOL he desarrollado 10 versiones, para temporal en Machado Muñoz hice una, y para MOL lo que he hecho es 10 versiones que todas son diferentes, pero todas son 490 gramos de tubo de cobre. Es la misma cantidad de tubo de cobre y es la cantidad de tubo de cobre que se está consumiendo cada segundo en España. Entonces es una lámpara que de alguna forma cuando sabes un poco más de ella te viene a dar un poco de vértigo del nivel de consumo que tiene un país en este caso y así nos ponemos en un continente no nos queremos ni contar, ¿no? El tubo de cobre, los ventiladores, los radiadores y demás. Y bajo un poco la misma filosofía, pues los picaportes del baño son una llave Allen cogida a una llave de tubo y eso pues cogido al interior del stick, un punto de soldadura y 2 arandelas y listo. Y lo mismo ocurre con el baño, que ahí sin haberlo querido, pues nos adelantamos al COVID en ese sentido con los pisadores y el hecho de que sea una fuente, bueno, pues en este sentido no sabría cómo definirla. La verdad es que he puesto esta imagen porque me gusta mucho. No tiene tanto concepto este elemento, pero sí que, bueno, pues nos adelantamos al COVID con esto, ¿no? En el sentido de que, bueno, pisas, no tienes que tocar, etc. En la oficina también están estas sillas. Estas sillas, os las enseño así, son sillas de oficina recuperadas. Esta es una colaboración que hice con Inés Istiaga, con la que he trabajado en muchas cosas de Mo, así como Joan Belvé, y con Inés desarrollé sobre todo la parte textil. Me ayudó mucho con los colores también, porque soy daltónico, y me ayudó muchísimo con la exigencia del proyecto. Pero sobre todo la parte textil, y aquí es una gran colaboración entre su forma de hacer las cosas y mi forma de hacer las cosas. Las sillas son recuperadas, recicladas, y las hemos retapizado con restos de tapicero. Hemos ido a un tapicero, diferentes tapiceros, pero al final encontramos uno majísimo en Chueca que tenía una montaña de retales triangulares, pequeñitos, con los que no podía hacer nada para sus sofás y demás. Y de ahí cogimos diferentes restos y fuimos retapizando todas las sillas de oficina para que, bueno, cada una tuviese su identidad y al final la oficina todos tienen su favorito. Por esos detalles se ve perfectamente cómo no nos llegaba ni siquiera para hacer el respaldo con los restos que nos había dado. Tuvimos que unir en muchos casos 2 y 3 piezas para poder hacer una pieza decente. Dentro del patio, y ya con esto voy acabando, es que hay muchísimos detalles dentro de este proyecto, y os digo que es todo un archivo traducido. Están estas tumbonas están hechas con aluminio y con malla de nylon. Y es precisamente el mensaje contrario a toda la materialidad del espacio. Aluminio y nylon son 2 materiales hechos por el ser humano y que bueno, vienen a definir entre pues la agresividad del ser humano en el hábitat, ¿no? Son de muy difícil reciclabilidad, bueno, en el sentido de la naturaleza. El aluminio se recicla muy fácilmente y es altamente reciclable, pero la naturaleza no sabe muy bien qué hacer con ello y el aluminio requiere muchísima energía para producirlo. A partir de ahí es un gran material en cuanto a reciclabilidad y comportamiento. Pero las tumbonas se llaman tumbonas para presenciar el fin del mundo. Y básicamente es esos 2 materiales, en este caso el nylon lo encontramos de restos de stock en el centro y también es una colaboración con Inés Istiaga y también vienen a representar esta cosa de que, bueno, que el discurso puede ser muy positivo muchas veces, pero quizás una pequeña pieza te puede contar una historia que de otra manera no podrías contar, de una cierta materialidad en este caso. Y hay varios modelos porque eran todos restos de stock y retales de malla nylon. El mobiliario continúa con la obra de Enzo Mari de Autoproiettazione y lo que hemos hecho es continuar con ese do it yourself y sacar más mobiliarios. Recicla toda la madera del espacio, que era todo el falso suelo del Teatro Espronceda, donde estaba el patio butacas, y con ese mobiliario pues seguimos con la idea de Enzo Mari de open source. Ya en los 70 se inventó el open source, este genio, y lo que hacemos es pues continuar con open source y ofrecemos los planos libres para que cualquier persona se pueda copiar o elaborar uno de los elementos que hemos diseñado para el mobiliario de Mo. Y para acabar tenemos el uniforme, que bueno, pues las camisas están teñidas con hierro, son camisas de segunda mano y de humana recicladas, que las hemos teñido con un mismo tinte para crear uniformidad en los uniformes. Aquí solo veis una, pero bueno,
hay más, y son todas diferentes. Y también, de nuevo, insisto, colaboración con todo lo que es textil, con Inés Sistiaga, y los mandiles son encerados para que no haya que estar lavándonos y con eso poder ahorrar agua. Y aquí os dejo con uno de los camareros más simpáticos que he conocido, que trabaja en mod también y os dedica a unos bailes. Y eso es un poco algunos detalles. La verdad es que me he dejado cosas, pero es que son muchos. Muchísimas gracias, Lucas. Vamos, un gustazo así oírlo de primera mano. Había estado leyendo estos días y demás, pero vamos, todos los matices que nos has contado, está lleno. Ha sido como, ha debido de ser una inmersión larga, ¿no? De mucho tiempo, de muchas horas. Mucho. Mucha dedicación. Al final lo que yo creo que también hicimos diferente es cogerlo como único proyecto. Y como yo no tengo un estudio, sino que monto estudio para los diferentes proyectos, monto colaboraciones para los diferentes proyectos, pues al no ser estar con 1000 cosas al mismo tiempo, sino que estás 100% en una cosa, que la visitas todos los días, que te llevas una pieza a casa para trabajarla, es como un proyecto artístico o una instalación, pero a nivel ya pues, restauración en este caso. Valientes ellos que se metieron conmigo en esto. Eso es justo lo que iba a decir, y de hecho iba a ser como mi primera pregunta, iba un poco en esa línea, ¿no? En la línea del cliente, de decir, sí, entendiendo que cada vez hay una mayor conciencia, ¿no? en este sentido de un consumo más consciente, de una utilización más eficiente de los recursos materiales, económicos, ¿no? De todo tipo. También tiene una parte tiene una parte comercial y de marketing, ¿no? Empieza a ser vendible también, pero bueno, sí decir un poco cuál ha sido en estos proyectos y en estas cosas que nos habéis ido contando el rol del cliente. Si quieres arranca tú, Lucas, que lo acabas de contar, y ya pasamos un poquito a los demás. Hombre, en este caso el rol de cliente es esencial. Han sido una gente que ha apostado por una forma muy radical de entender un proyecto y creedme que lo que primero les presentó Machado Muñoz fue una hojita de texto. Ni siquiera un mood board o una colección de fotografías, sino una hojita de texto. Y lo primero que le presentamos nosotros por nuestra parte con el equipo que monté fue bastante poco al uso de diseño interior y de lo que ellos esperaban. Pero el cliente tiene que, para poder avanzar en todo esto y salirnos también del greenwashing y de la venta de imagen verde y de limpieza al final, tienes que estar muy seguro que tienes que asumir riesgos. Y los riesgos solo se pueden basar en una gran transparencia y una gran confianza. Entonces, en este caso, con los clientes y con la constructora también, total transparencia, libros abiertos, intentemos asumir los riesgos juntos y evaluar paso por paso y valentonada por valentonada hasta qué punto se puede comprometer y hasta qué punto no. Pues al fin y al cabo, en este caso, por ejemplo, es una inversión privada y ya te digo que han sido muy valientes, pero yo creo que también están muy contentos y yo también, desde luego. Y en el caso de Rocío, por ejemplo, en ese sentido, con la administración, que me parece también como muy loable, ¿no? Estos proyectos que nos hablabas, en los que has conseguido que se reutilicen piezas, o sea, con toda la burocracia que hay dentro de la institución pública y demás, entiendo que esa parte no debería ser nada fácil. Y un poco, bueno, ¿cómo habéis vendido esa idea? Si ha sido fácil, si os habéis encontrado con receptividad por el otro lado, o sea, un poquito por ahí cómo habéis entrado. No, sí que es verdad que, pues que los organismos públicos al fin y al cabo son dinosaurios que en general cuando contactan con uno pues tienen como unos tiempos y todo tiene que ser bastante express, ¿no? Con unos recursos como muy concretos. Entonces, claro, o sea, hay un previo yo creo como de educación, ¿no? O sea, como de pedagogía. O sea, antes de empezar los proyectos, pues hay como muchas conversaciones, negociaciones y hay que hacer mucho trabajo de contar cuáles son, por qué, ¿no? Como decía antes también Lucas, ¿no? De por qué así y por qué ahora, ¿no? Y eso yo creo que es un trabajo que lo tienes que, o sea, como que lo tienes que contar en el tiempo. Es bastante, a veces duro, ¿no? Pero en general yo creo que
las instituciones tienden a, ojalá cada vez más, pero tienden a ser más flexibles y dependiendo de las personas que están en los proyectos, porque al final los proyectos son personas, ¿no? Pues llegas a conseguir algunas partes de las cosas que se plantean. Y yo por eso creo que hay mucho trabajo de romper un poco barreras, bueno, sobre todo de encontrar a las personas que están dispuestas a correr esos riesgos en un proyecto que es público, ¿no? que tiene como unos condicionantes pues complejos. Pero nosotros siempre que trabajamos con instituciones, organizaciones públicas, al final conseguimos los retos y mola mucho. Sí, sí, y nos damos cuenta de que, y también los propios, es un poco aprendizaje en el proceso, ¿no? De que las cosas que a veces parecen como muy difíciles porque tienen que pasar millones de burocracias, de pasos, tal, pues a veces no son tanto, sino que, bueno, es como estrategias un poco y mucha conversación también y coordinación. Pero es parte de la pedagogía. O sea, yo creo que los diseñadores, para ir, no solamente nos basamos en diseñar, sino en contar por qué es importante y que todo se convierta un poco y que al final en Madrid y en general en España pues mejore la cultura de diseño, ¿no? Que yo creo que hace mucha falta y se entienda por qué es un valor y ya, bueno, pues cosas mucho más elevadas, pues 1000 veces mejor. Pues el proyecto de Lucas o Mariano, ¿no? Con unas oficinas con un proyecto tan humilde, ¿no? Cómo se va contagiando y eso es aprendizaje. Sí, en ese sentido me parecía como súper interesante también en esta mezcla de hoy, como un proyecto en principio que probablemente sí que, o distintos proyectos, ¿no? Que probablemente tengan más recursos económicos en un inicio, ¿no? Y cómo se pueden ir por otra línea, o a lo mejor otros proyectos como los de Mariano, por ejemplo, en DIMAD, que esos me los sé bastante bien, ¿no? De reaprovechar absolutamente todo y de darle una vuelta, o incluso en estas oficinas que desde esa primera esa aparente falta de recursos económicos, cómo se llega como a una solución parecida en concepto desde distintos lugares, ¿no? Sí, bueno, yo es que creo que los diseñadores hemos estado siempre en esa postura de transmisión de seguridad, ¿no? Yo recuerdo el primer cliente que tuve, que le hice un bar, que curiosamente en su día era en otro negocio socio del cliente de Mo. Entonces son héroes que a mí lo que me dijo en su día es: Mariano, es que me transmite seguridad. Fue la frase. Yo le hice un bar que me pedía azulejo X con no sé qué y le hice un bar de cemento y de, bueno, pues otra cosa totalmente distinta. Y sencillamente le transmitía seguridad. Es verdad que ahora entramos en una etapa más apasionante, porque yo creo que ahora tenemos, digamos, una labor social común, ¿no? El mundo de repente se está ordenando en que todos empezamos, antes digamos que era un mundo, hablábamos un lenguaje, las propiedades hablaban otro, pero ahora empieza a haber un nexo de unión de esto tenemos que arreglarlo, ¿no? No podemos seguir haciendo cosas por hacer. Entonces, cuando hablas con esa eficiencia y hablas, digamos, de otros parámetros que no es déjame hacer esto, ¿no? Hay un fondo, hay una historia, yo creo que es mucho más abierto. En las oficinas, en 2 años se pasó del 25% de ocupación al 100%. Entonces, ya pues tienes un caso de éxito en otro sentido, ¿no? Se pueden hacer las cosas de otra forma y además ayudas al mundo un poquito, ¿no? Que yo creo que eso es lo que nos empieza a unir. Sí, en ese sentido os traslado algunas preguntas que han ido llegando. Una de ellas es si pensáis que la reutilización de materiales será cada vez más necesaria y que dejará de ser una práctica aislada, y cómo puede convivir esta forma de hacer y de concebir el diseño con la revolución de materiales, ¿no? que puede haber quizá más tecnológicos, ¿no? digamos de alguna manera. ¿Quién se lanza? Rocío, lánzate. Bueno, o sea, yo creo que el boom de la reutilización desde nuestras casas, ¿no? O sea, como que hay muchísimos experimentos de mentes, ¿no? Por todo el mundo pensando cómo reusar las cosas. Yo creo que eso está como muy presente, ¿no? Hay mucho conocimiento, mucho know-how.
Pero es verdad que yo creo que el reto es que los proyectos como que van a tener más impacto, que van más allá de lo doméstico, ¿no? De nuestros propios actos en el espacio doméstico, que también son súper importantes, pero creo que aplicados a proyectos de mayor escala requieren, a pesar de lo que podría ser, pues que requieren en cierta manera a lo mejor una inversión mayor o inversión en energía, en trabajo físico, en trabajo artesanal, que eso a veces se traduce en económico, y quizás también en ciertos puntos de tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay también ese riesgo y ese cambio un poco de paradigma de las cosas como rápidas. Es importante ser eficiente, ¿no? Pero hay veces que las cosas necesitan sus tiempos. Yo ahí veo como que es también como súper importante, ¿no? Que hacerlo mejor también, bueno, pues requiere, yo creo que por parte de la gente que promueve los proyectos, ¿no? Pues que ser consciente de que eso es importante, ¿no? Porque si no, pues eso, tiendes a tirar de cosas de catálogo muy rápidas, no sé qué, tal, entonces también se puede hacer millones de cosas increíbles, ¿no? Pero yo creo que ahí hay que ser como súper consciente de que eso es un planteamiento distinto, ¿no? Es una apuesta. Una apuesta, claramente. En ese sentido, un poco, Lucas, igual ahora, ¿no? Con esta situación que hemos vivido, con quizá la falta de confianza en suministros y en proveedores internacionales y en estas dinámicas, ¿no? Un poco perversas de estos últimos tiempos, igual esto puede ser una oportunidad para los productores locales, ¿no? De alguna manera volver a ubicarse en el mapa y no solo ellos, sino que también el cliente, ¿no? le dé el valor que verdaderamente tienen, ¿no? Que tú, en tu caso, como has recuperado estos productores artesanos con el saber hacer, o sea, recuperar todo eso en el momento quizá lo favorece. Sí, desde luego, desde luego. Y o sea, no solo por los tiempos post pandemia, sino en general es una cosa que venimos de unas economías digamos, de tubo, que por un lado entra una cosa y por el otro lado sale otra, y lo que el catálogo, lo que el productor te mete por un lado sale por el otro, y eso se evolucionó ya a una grandísima logística internacional en la cual te crees que es el mismo material, pero resulta que ha sido producido en la otra punta del planeta y lo estás comprando con el mismo material. Y ahora ya nos estamos metiendo desde hace mucho tiempo, desde hace un tiempo en economías de plataformas, en las cuales ya no es el tubo, la línea de un lado a otro, sino que es pues, la parte de la localidad, la parte de la colaboración, la parte del reciclaje, la parte del reaprovechamiento, y qué diferentes plataformas pueden incluir eso. El hecho de que Mariano trabaje con vosotros haciendo una de estas y encuentre que hay en los tableros ahí, pues os está utilizando a vosotros como plataforma de proveedor de material, ¿no? Entonces, todos estos sistemas ya lineales se están quedando obsoletos y sobre todo se ha visto ahora, como tú bien dices, con el momento COVID, que también ha creado un grandísimo pico de la logística y del aprovisionamiento en general. Y entonces eso se ha visto claramente con las mascarillas, pero se ha visto también pues yo qué sé, me he pedido algún libro que otro en COVID y alguno no me ha llegado hasta la semana pasada y alguno me tiene que llegar todavía. Entonces la logística se ha llevado un buen palo y también pone mucho en cuestionamiento todo lo que no vemos de cada las cosas que usamos, todo lo que ha viajado antes, dónde ha estado. Ahí es muy importante y en este proyecto hemos colaborado con dos personas desde el momento uno, que son Marcel Gómez y Cristina Freire, ambos expertos en sostenibilidad, uno más en la parte narrativa, el otro más en la parte de cálculo, y hemos estado haciendo muchísimos análisis de ciclo de vida. Y el análisis de ciclo de vida de un producto, de un material, analizas todo. Entonces, a la hora de elegir cemento, por ejemplo, pues hemos pasado por Marcel, hemos hecho una serie de números y hemos decidido, hemos visto qué proveedor de cemento lo produce a menos distancia, contrata más energía verde y, por lo tanto, entre comprar entre estos 5 posibilidades de cemento, pues esta es la menos peor. No significa que sea mejor, pero desde luego es la menos peor. Y entonces hemos estado haciendo análisis de ciclo de vida de cada uno de los materiales que hemos ido incluyendo comprados en el proyecto. ¿Qué significa el análisis de ciclo de vida? También la desmontabilidad del objeto después. Y luego también el hecho de que tú puedes decir, o sea, el reciclaje y el reusaje hay que tener mucho cuidado con ellos porque es muy delicado, porque tú puedes crear un mal mayor, pan para hoy, hambre para mañana.
Si tú entrelazas algo orgánico con algo químico y es difícil de desmantelar, no estás reciclando esa cosa química, sino que la estás metiendo entrelazada con algo orgánico y a lo mejor hasta dentro de tropecientos años no se puede desmantelar. En cambio, si esa misma cosa química la tienes por tu lado y la mezclas con otras cosas, digamos poliestireno con poliestireno, es mucho más fácil que entre en un ciclo de reciclaje. El PET es muy fácilmente reciclable, el poliestireno menos, pero el caso es que algún día se descubrirá la forma de reutilizar los materiales que no podemos utilizar ahora mismo. Entonces, cuanto menos amalgamados estén con otras cosas, mejor. Entonces, son procesos delicados, sí, en ese sentido. Y hay que tener mucho cuidado con las narrativas, con el antes de que tú tengas el material, durante tú tienes el material y qué va a pasar dentro de 10, 20, 30, 200, 600 millones de años, lo que sea. Yo quería comentar, Yeta, una cosa que además me recuerda a nuestro amigo Pablo, y le hacemos un pequeño homenaje aquí, que sé que tú te acuerdas cada día. Pablo, para el que no lo sepa, es el apañado de DIMAT, el maravilloso apañado de DIMAT, que nos daba solución a todo, ¿no? Sí. Una persona que a mí me solucionó una exposición enorme con una pinza, ¿no? Fue el descubridor, por más que le damos vueltas con una pinza, ese fue el sistema constructivo, ¿no? Pero claro, con los materiales, es que el cambio proyectual es enorme, ¿no? Es 360 grados, lo que 180 grados, mejor dicho, lo que ha cambiado, ¿no? Antes que sabíamos a dónde queríamos llegar y luego solucionábamos los problemas. Yo recuerdo cuando llegué con Pablo a hacer la Bienal de 2012, me dijo, te voy a enseñar lo que tenemos en el trastero, ¿no? Y me recuerda un amigo mío que con lo que había en la despensa preparó el mejor arroz que he visto en mi vida, ¿no? Es decir, que esa maestría que tenía Pablo, que tiene gente así, yo creo que es nuestra forma de proyectar ahora mismo, ¿no? Abres la despensa, ves lo que hay y lo intentas, como dice Lucas, elaborar lo menos posible, ¿no? Es decir, yo creo que lo importante es que las cosas entren puras y salgan puras, casi, ¿no? Es nuestro deber. Y luego, con eso, además, hacer un gran proyecto, ¿no? No tiene nada que ver con lo que hacíamos antes, ¿no? En ese sentido, en este caso para Rocío, una pregunta, cuando preparaba esta charla el otro día, investigando también sobre vuestro trabajo y demás, uno de los recursos que vosotros optimizáis a tope es el espacio, ¿no? De alguna manera, el espacio como recurso, ¿no? Que no sabía si nos ibas a hablar, ¿no? Hoy de estos proyectos, y que me parece interesantísimo cómo lo afrontáis, ¿no? Cómo desde distintas... O sea, el espacio es un recurso y además es un recurso que requiere de una grandísima inversión, con lo cual la optimización en este caso es súper importante. Y un poco cómo lo abordáis esa parte. Sí, o sea, nosotros como empezamos a trabajar sobre esto, especialmente aplicado a la vivienda, porque descubrimos como esto, lo que llamamos el drama de las habitaciones vacías, ¿no? Que las casas, por pequeñas que fueran, siempre tenían como espacios que durante el 80% del tiempo, ¿no? se mantienen sin uso. Y bueno, ya cuando empiezan a crecer, cuando es una vivienda que además aquí pues tendemos a medir la calidad de las viviendas por el número de habitaciones, ¿no? En vez de por otra serie de elementos, pues ya te metes en una vivienda de 2 dormitorios o de 3 dormitorios, pues bueno, si empiezas a sacar los datos del tiempo que usas esos espacios y que usa la familia durante el día, pues es ridículo, ¿no? Entonces ahí sí que llegamos como un poco a la conclusión de que teníamos que un poco investigar, que llevamos haciendo eso también, pues yo creo que ya 6-7 años, madre mía, ¿cómo pasan? Ya es como, Dios, algo que parece como que estás todavía empezando, pero bueno, pues empezamos a hacer distintos prototipos de vivienda con clientes reales, ¿no? En los que planteábamos un poco esta idea de que pues intentar evitar generar pues estas viviendas basadas en el número de dormitorios, ¿no? Y hacer generar espacios que respondieran no a solamente una función, ¿no? O sea, que las habitaciones antiguamente, pues que los dormitorios, el dormitorio de los padres, el dormitorio de los hijos, ¿no? El salón, respondían a una sola función y ahora somos todo el rato multifunción, ¿no? Y ahora pues con el confinamiento todavía esto se ha como... se ha multiplicado porque nos hemos cortado el pelo en el salón, hemos hecho zoom en la cocina,
pues hemos dormido, nosotros hemos cambiado porque nuestra vivienda todavía no es tan guay como nos gustaría, ¿no? Y vivimos todavía en casas con tabiques, pero pues hemos cambiado la cama en el salón porque al final te aburres un poco, ¿no? Entonces, pues nos gusta esa idea de pensar que las viviendas se pueden transformar y que puedes conectar con el estado mental, ¿no? Un poco, puedes conectar tu vivienda con tus necesidades a lo largo del día. Y la verdad es que hubiera estado muy bien traer algún proyecto, pero es que era tan poquito tiempo. Sí. En otra invitación yo lo cuento súper. Me lo guardo para sí. Otra. Sí. Mira, hacen una pregunta por aquí, Mariano, ahora que estás como jugando con materiales, ¿no? Y explorando esta reutilización y demás en tus objetos, preguntan si hay algún material o algún elemento con el que te guste más jugar, que prefieras reutilizar o así, o es un juego abierto a lo que te encuentras. Sí, es un juego abierto. Es al revés. Lo divertido es lo que me encuentro, ¿no? La serie Botox, por ejemplo, de los muebles, surge de que me encuentro. De hecho, hay gente que me dice, tengo una silla, ¿la rehabilitarías y hacemos algo? Le das una nueva vida. Lo que me gusta es, más que rehabilitar, es darle una nueva vida, ¿no? Las sillas que ha retapizado Lucas es una preciosidad, por cierto. Qué gusto, ¿no? Es decir, es que cuando nos aprietan, yo creo que nos hacemos más grandes, ¿no? Con el tema de los materiales me da igual, ¿no? Cada caso me apetece sorprenderme, ¿no? Y posiblemente lo que sí me gusta es, como decía con los colores de la exposición de complementarios, es a un material intentar utilizarlo para lo contrario que se ha utilizado siempre, ¿no? Probar ese juego. Cuando digo que nos ampliamos, la propietaria de López de Hoyos dice que lo que mejor hizo fue rodearse de buenas cabezas pensantes, ¿no? Yo creo que en el MO y en los casos de Rocío, de todos los proyectos, es que enriquecerse con gente que sepa pensar apropiada para ese proyecto enriquece el proyecto, lo abarata, lo mejora y además durante la obra hasta se puede abaratar, ¿no? Yo decía en López de Hoyos, dejarme el presupuesto abierto no para encarecerlo, sino para abaratarlo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si he respondido al que ha preguntado, pero es que no tengo respuesta. Y cerramos, yo creo, con una última que para Lucas preguntan ¿cuánto has aprendido de nuevo en el proyecto Demo? O sea, dices que has tirado mucho de galería y de muchas cosas que ya traías, ¿no? Pero ¿qué es lo que has aprendido? Muchísimo. Básicamente he reaprendido todo. Básicamente lo que ha sido al tiras de archivo y ahí tienes un poco, o sea, el tirar de archivo suena muy mal, suena como que como si no tuvieses ya nada más que hacer, pero al final cada archivo era un experimento, pero a todo ese experimento le faltaba todo el ciclo de verdad de implantarlo y de ponerlo a prueba. Y entonces ahí he trabajado, me he puesto el gorro de arquitecto, me he puesto el gorro de ingeniero, me he puesto el gorro de abogado, me he puesto el gorro de peón de obra, me he puesto el gorro de electricista, me he puesto todos los gorros sin saber nada más que lo que había aprendido yo poco a poco en el taller, que tampoco era lo básico para poder comunicarme. Entonces he reaprendido mucho y en gran parte se lo debo tanto a la constructora y Tomás, el director de Cimenta, y en gran parte también a Cristina y sobre todo a Cristina Freire y toda la parte de sostenibilidad que hemos ido estudiando todos los porqués y los cómo de cada una de las decisiones y si eso tenía más o menos impacto y cómo se podía mejorar o cómo se podía evitar en muchos casos. Genial. Sí, hemos aprendido muchísimo, de verdad. Me alegro. Decías... Dale. No, para Mariano y para Lucas, para los dos, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, desde las oficinas, Mariano, ¿no? ¿Cuánto tiempo desde que comenzáis el hall amarillo y visitáis el proyecto hasta que van apareciendo como todas las oficinas? Y es un proyecto vivo, entiendo. Es un proyecto vivo que de hecho me hace gracia el modo de movimiento, porque nosotros López de Hoyos lo decimos es un edificio en cambio, ¿no? Ya nos encanta que esté en continuo cambio. Pues mira, tardó mucho en arrancar desde que hicimos el plan director, ese que como consultoría, hasta que surgió la oportunidad. El orden como lo he enseñado no es el orden como surgió. Lo que surgió fue la oportunidad de hacer las oficinas para Making Science, que son unas oficinas rosas. Y eso nos dio pie
a luego ya empezar con las zonas comunes, luego empezaron las naranjas, pero realmente ha sido, sí, debemos llevar ya casi 4 años haciendo cosas. Y seguimos. De hecho, el estudio yo lo tengo arriba en la casa, compartiendo ya espacio con la propietaria, y nos hemos convertido en los amos de calabozo, ¿no? Con unas mesas de picnic que imagínate de dónde vinieron. De vuestro espacio de IFEMA, ¿no? Es decir, ahí ya es el laboratorio, otra vez, la locura. Supongo que os van a echar de casa igual que a mí. Todos. No tenía ni idea. Sí, sí. Nos tienes que mandar fotos de eso. Encantado, porque es una maravilla, porque además las reuniones en una mesa de picnic empiezan de otra forma, ¿no? Empiezan, primero no hay respaldo, con lo cual nadie se te acopla demasiado, pero ya empieza con unas risas, ¿no? Las hemos pintado unas, otras están en la terraza, bueno, nos viene de maravilla. Vuestra exposición, aparte de ser una joya, o sea, la exposición, el montaje que hicisteis, nos aprovechamos del tema. Me llevé 5 mesas. Qué bueno. ¿Y tú, Lucas, cómo...? El proyecto pues, se inauguró en marzo, febrero-marzo, y empezamos... la demolición se empezó un año antes, y 3 meses antes o 4 meses antes estábamos presentando el proyecto. Ha sido realmente 1 año y medio máximo, contando con todo. Y también en este caso ha sido una obra viva. Es decir, según se iba demoliendo, íbamos encontrando materiales, íbamos encontrando materiales, íbamos sacando soluciones. Claro. Había cosas que estaban ideadas, pero no estaban resueltas porque no sabíamos cómo iba a ser esa madera del subsuelo, no sabíamos cómo iba a ser. Y entonces hemos ido montando talleres temporales y microcolaboraciones y bueno, de alguna forma ir improvisando sobre la marcha hasta el apretonazo final, como te puedes imaginar, de corre, que no llegamos. Y al final se llega, un poquito de retraso se llega. Guay. Pues nada, muchísimas gracias a los 3 por habernos acompañado hoy. Decías, Lucas, antes, me has dejado ahí una puertecilla abierta, hablabas del open source. Sí. Probablemente en nuestro próximo Diálogos vamos a tratar esta cuestión a través de la reacción de emergencia que se ha dado frente al COVID, ¿no? Y cómo desde la experiencia Maker y demás han aportado en la producción de EPIs para protección de los sanitarios. Y bueno, tiene mucho que ver con esto de lo que nos hablabas. Todavía falta alguna patita por armar, pero estamos en ello. Y ya para cerrar, me gustaría hacer una reflexión, ¿no? sobre un poco quizá este momento que hemos vivido, ¿no? que nos puede hacernos plantear, que podemos aprovechar para plantearnos las cosas de otra manera, ¿no? En esta vulnerabilidad común, ¿no? De alguna manera que podamos ser conscientes también de que la salud del planeta, del medio ambiente, de nuestro entorno está directamente relacionada con la nuestra, y que cada uno desde nuestros lugares, ¿no? podamos seguir aportando en esa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No hay duda, Jetta, muchas gracias. Gracias. Un placer. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Ay.